Comparto con ustedes la buena noticia de Jesucristo, según aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, versículos 23 al 32, y dice así. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Venía del cielo o de los hombres? Ellos empezaron a pensar. Si respondemos del cielo, Él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en Él y se bautizaron? Y si decimos de los hombres, debemos tener miedo a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta de Dios. Entonces respondieron a Jesús, no sabemos. Jesús por su parte les respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero les dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo hijo, le dijo lo mismo, y éste le respondió, voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntan los sumos sacerdotes y ancianos a Jesús. Claro, el poder religioso y político dentro de la religión de Israel le pregunta a Jesús con qué autoridad enseña, con qué autoridad predica, con qué autoridad sana. En pocas palabras, uno, si estuviéramos en Chile, le diría, ¿a quién le has ganado, no? ¿Cuáles son tus galones? ¿Qué tienes que ver tú con nosotros? ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando cosas que ellos no quieren creer. Ya escuchamos, por ejemplo, en la primera lectura del profeta Ezequiel, en donde decía que los pecadores van a morir. Qué fácil, ¿no? Simplemente apuntar con el dedo al pecador de turno, al que fue descubierto, porque de eso se trata el pecado. No se trata de que somos todos pecadores, sino de a quién pillamos. Y ese es al cual crucificamos, al cual juzgamos y al pecador de turno que le toca recibir toda la ira del pueblo. Claro, mientras no me pillen a mí, estamos bien. Porque como el otro es un pecador evidente y yo soy un pecador oculto, funciona perfectamente el juicio en cuanto yo no tengo que hacerme cargo de mi pecado porque ustedes no lo saben. Pero el pobre que
la ocultó peor y lo pillaron, ese recibe el juicio y los dedos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo pillaron por gil. Y por ende, como que merece el castigo. Y además que, recordemos la palabra de Dios, el pecador va a morir. Cierra perfecto. Claro, y más aún, si es que uno está diciéndolo desde estos lugares especiales, ¿no?, donde se predica la palabra de Dios y uno tiene la autoridad divina para apuntar con el dedo y hacerlo, entonces funciona mejor aún. ¿Por qué? Porque yo hablo en nombre de Dios. Y si no sabe uno, entonces ¿quién? Así pensaban los sumos sacerdotes, así pensaban los ancianos. Pero Jesús no. Por eso le preguntan, ¿cuál es tu autoridad? Para poder cortar esa autoridad. Los sumos sacerdotes pensaban que su autoridad venía de la tradición y el linaje sacerdotal. Por ser hijo de alguien, en este caso de la tribu de Leví, hijo de Jacob, etc., ya por eso eras un ser especial. Y por ende tenías la autoridad casi divina, o más bien divina, para ejercer el sacerdocio. El otro no podía porque no era hijo de. Era casi como la política hace unos años atrás, ¿no? Que si no tenías un apellido que respaldara eso, entonces simplemente no te pescaba nadie. Y así se va creando una casta sacerdotal en donde hacen las cosas entre ellos y, como sabemos cómo funciona la mente humana, eso produce corrupción y abuso en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, sino en todos los ámbitos. Cuando nos pasamos el poder de generación en generación, ya sea entre reyes, sacerdotes, presidentes, lo que sea, gobernadores, siempre va a haber corrupción. Porque yo ya sé que voy a ser rey. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué aprendo? Yo lo que quiero es tener el poder en mi mano, no ser el mejor, no ayudar a las personas. Hay un tema de autoridad y de cómo nosotros ejercemos esa autoridad. No tanto de dónde viene, sino cómo la ejercemos. Porque Jesús ejerce su autoridad para enseñar con autoridad, para sanar con autoridad, para perdonar con autoridad y no para abusar con autoridad. Y eso le genera inseguridad a los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque se les acaba la fiesta. Y como ustedes saben, la autoridad viene desde arriba, pero si los de abajo no hacen el seguimiento al poder que tú ejerces, entonces te quedas sin nada. Como un dictador sin su ejército. No es nada. Así van a quedar los sacerdotes si es que el pueblo sigue escuchando las locuras de Jesús. Porque Jesús busca líderes para servir, para perdonar, para liberar, y no para oprimir, para abusar, para condenar y para mandar. Esto es muy preocupante. No solamente para el ámbito de la fe, sino también para el ámbito del dinero. ¿Por qué creen que los estados en general no enseñan a pensar a la gente, sino solo a seguir órdenes? Porque cuando la gente piensa, empieza a tomar decisiones por sí mismos. Empiezan a criticar, empiezan a entender que no está todo bien como me lo han vendido. Y cuando la gente piensa, reacciona. Eso no sirve para el status quo del sacerdocio de la época y en general de toda la historia, ¿no? A mí tampoco me gustaría que todos ustedes me acerruchen el piso. Así que no lo hagan. O me avisan con tiempo para preparar. Por eso Jesús no les contesta su pregunta, porque ciertamente es una pregunta tramposa y que tampoco los sumos sacerdotes les importa. Sea lo que sea que diga Jesús, ya sea que diga que viene de Juan Bautista, de un profeta, de Elías, de Dios, da lo mismo,
la quieren eliminar esa autoridad y no es para buscar una razón. Por eso la pregunta sobre el bautismo de Juan refleja la desidia de los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque si no realmente creyeron en el Juan Bautista, entonces simplemente deben decirlo abiertamente. Y si creyeron en él, entonces, bueno, ¿por qué no se bautizaron? Obvio. Cuando el pueblo se bautizaba. El problema es que las prostitutas y publicanos, obviamente no todos, sí fueron a donde Juan Bautista. Muchos se convirtieron. Y acá viene lo realmente interesante. Porque el perdón en el ámbito del sacerdocio se compraba con los sacrificios que tenía que hacer cada persona para expiar sus pecados y agradar a Dios. En cambio, Jesús empezó a ofrecer un perdón gratuito, que era una locura total. Es como que a ustedes desde la iglesia les digan, ya nosotros les pagamos la tarjeta de crédito, no se preocupen. Una locura. Y era la forma en que la gente mantenía su fe antiguamente, con dinero, con compras, con sacrificios. Bueno, hoy día también un poco. No aquí, gracias a Dios. Y así, estos publicanos y prostitutas que eran de la peor calaña de la época. ¿Por qué? Porque los publicanos eran reconocidos traicioneros a la patria, a la fe, al pueblo y a Dios, porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano y eran sapos. Entonces ellos les decían al Imperio Romano cuántos bienes tenía la gente. Oye, yo sé que este tiene casa en Casablanca. Ah, mira, peguémosle más. ¿Ah? Que hagámoslo pagar, ¿no? No, yo sé que este tiene casa en Villa Alemana ahí con campo y todo. Vamos, cobrémosle más entonces, pues, ¿sí? Yo sé que este le llegó una herencia hace poco, ya, vamos a cobrarle entonces. Y era un traicionero y hacía sufrir a la gente. Ahora, las prostitutas también, este típico mal necesario a lo largo de toda la historia, en donde se enjuicia a la mujer que ejerce la labor y no al hombre que lo recibe, ¿no? Siempre con esta suciedad donde se apunta con el dedo a uno y no al otro. Claro, la mujer siempre tiene la culpa, eso es mucho más fácil a lo largo de toda la historia. Pero Jesús no. Jesús no quiere y no está de acuerdo y va a luchar constantemente contra ese tipo de juicios que solo traen maldad, terror y discriminación en este mundo. Y ofrece algo que no puede ofrecer nadie más. Que no es solamente esto del perdón de Dios, porque uno se puede engañar y decir, ya si Dios igual me perdona, ya estamos. Ofrece algo que es lo que nosotros debemos buscar hoy. Y es que ese publicano cobrador de impuestos que se convierte, esa prostituta que se convierte y cualquier otro pecador que se convierta, no puede hacerlo si no tiene una comunidad que lo reciba. ¿De qué me sirve cambiar mi vida si no tengo con quién vivirla? Si todo el mundo me sigue odiando. ¿O me van a decir que ustedes perdonan los pecados de los demás de un día para otro? No, ninguno. Pero Jesús instaura una comunidad de receptores de pecadores, en donde podemos sentir que en vez de apuntarnos con el dedo, nos abrazan. En vez de juzgarnos, nos dan una, otra y muchas oportunidades más, en donde pueden mirarnos a los ojos sin odio por lo que fuimos o por lo que somos, sino con la esperanza de ser mejores. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto pedir perdón? Porque tenemos la idea de que no nos van a perdonar.
Y tenemos la idea de que tenemos la razón. Esto es como las peleas matrimoniales. Uno siempre cree que tiene la razón y que el otro no, si vivimos con él, con ella. Y además, ¿para qué le voy a decir si igual no entiende? Si me va a repetir lo mismo de siempre. ¿O no? Pero no. Es ahí en donde ejercemos la convicción de que podemos ser diferentes. Primero debes elegir a la mujer perfecta para ti. Que tenga esa paciencia como Dios la tiene contigo. Y que logre ablandar el corazón duro. Que logre hacerte mirar más allá de lo que estamos acostumbrados a ver. Que no devuelva el golpe con golpe, sino que lo suavice. Eso es lo que debemos buscar tanto en nuestras vidas familiares como en la iglesia. Eso es también lo que José muchas veces nos regaló. Un hombre que podía sonreír en cualquier situación. Claro, con un carácter medio podrido, pero hay que aguantar a la Judith, ¿no? Pero ¿cómo funciona eso en donde estás frente a una persona y podemos estar muy enojados, pero yo sé que ese amor es más importante que el enojo, que la ira, que tener la razón? Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque me permite volver. Me permite cambiar. Y no solamente sentir culpa. Porque la culpa paraliza. Por eso Jesús habla de conversión y no de culpas. De arrepentimiento y no de rencores, porque lo otro nos deja tirados en el suelo sin poder levantarnos, pensando que no merecemos nada. Pero si Jesús habla del arrepentimiento y del perdón, lo hace para que creamos realmente que sí podemos hacerlo, que sí vale la pena y que sí vamos a encontrar personas que nos van a abrazar, no porque lo merezcamos, ni porque seamos lindos ni simpáticos, sino porque buscan que conozcamos el amor y el perdón de Dios. Solo por eso, porque ellos también lo necesitaron alguna vez, porque ellos también pudieron vivirlo alguna vez, y por eso se levantaron, por eso siguieron, por eso pudieron cambiar. Y no siguieron cometiendo los mismos errores. Debemos forjar una iglesia en donde las autoridades y los poderes humanos no sean lo importante. En donde tener la verdad y la razón tampoco sea lo importante, sino en donde podamos recibir al que se equivoca, al pecador evidente, al que mintió, al que traicionó, igual que nosotros, ¿ah? Y poder abrazarlo. Claro, no lo vamos a nombrar presidente de la iglesia el otro día, pero que sienta que puede volver. Lo peor que hacemos con las personas es como decirle, es que esto no tiene perdón de Dios, o no puede volver. ¿Cómo no? ¿Cómo podemos ser una iglesia rencorosa? Va en contra de todo lo que creemos y de lo que somos. Si las personas no pueden volver, entonces no merecemos llamarnos iglesia ni comunidad, porque este no es el lugar del rencor, es el lugar del perdón. Y si no encuentras perdón aquí, entonces sería mejor que se derrumbara este templo, porque no sirve. Por eso en la parábola de los dos hijos, Jesús entiende que cuando este primer hijo le dice que no va a ir, pero va,
ese está cumpliendo con la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos a equivocarnos. Todos tenemos derecho a cambiar. Todos tenemos derecho a pecar porque somos pecadores. No es la sorpresa el hecho del pecado. La sorpresa es que no lo hagamos. La sorpresa es que luchemos y venzamos las tentaciones. Esa es la sorpresa. El pecado es lo normal. ¿O ustedes se creen buenos? Por eso no importa si te equivocaste, no importa si erraste el camino, no importa si te peleaste. Debes creer que siempre hay nuevas oportunidades, pero debes tomarlo con todo lo que eres, porque si no, no sirve. Te quedas ahí tirado, dando pena. Y obviamente teniendo la razón, ¿no? ¿Qué mejor? Esperando que el otro te diga algo. Sí, pero si yo no hice nada. Él tiene que venir a pedirme disculpas, ¿no? Él tiene que venir a decirme algo, ¿no? Él tiene que venir. ¿Y no soy yo cristiano también? ¿Importa realmente quién tiene la razón? ¿O importa el hecho de poder abrazarnos, volver a mirarnos los ojos con confianza y así encontrarnos nuevamente en una relación más sana que antes? Por eso los publicanos y las prostitutas llevan la delantera, porque ya pecaron y saben. Ya pecaron y saben lo que se siente, saben el daño que hicieron, saben el daño que se hicieron a sí mismos y buscan un cambio. La gran pregunta es si nosotros sabemos nuestros pecados, sabemos lo que hacemos mal, sabemos y conocemos sobre nuestras injusticias, rencores y todo lo que nos aleja del otro para poder cambiar, mejorar, para poder creer para algo y no solamente creer por creer. Porque los publicanos y las prostitutas nos llevan la ventaja. Aquí se hacen realidad las palabras de Lutero que decía, si vas a pecar, entonces peca fuerte. Porque sólo así vas a conocer la gracia de Dios, el perdón de Dios. Cuando estés en el hoyo más profundo, cuando estés en el abismo más oscuro, cuando todos te hayan abandonado, cuando ya nadie confíe en ti y solo te quede Dios, ahí vas a empezar a creer, dice Lutero. Porque es ahí en donde encuentras que Dios es precisamente la fuerza, el motor de tu vida que te perdona, te levanta y te manda de vuelta a vivir. Y no el que te castiga y te achaca con todas las culpas de la vida cotidiana. Esto es la realidad. Empecemos a llevar la delantera nosotros. Seamos pecadores convertidos. Transformémonos en estos publicanos, prostitutas, en lo que hacemos. Y busquemos una conversión real. Que no es que se abra el cielo y Dios me diga, Rudy, te quiero. No, se trata de convertirnos todos los días, de buscar ser mejores todos los días, de encontrar el camino cada día para ser mejor. Porque si se me levanto en la mañana pensando en que voy a ser el mismo que ayer, entonces mejor me quedo acostado. Pues. Debemos exigirnos más, ser más críticos con nosotros mismos y también con los demás. De modo que empezamos nosotros también a llevar la delantera. Y así enseñar con nuestros pecados, no con nuestras perfecciones, con nuestros pecados, que Dios es maravilloso y que vale la pena vivir, morir y resucitar con Él. Que así sea, queridos míos, en vuestra propia experiencia de fe. Y que sea Dios mismo quien nos muestre este camino de restauración constante. Que ablande nuestros corazones, faltos de perdón y llenos de temor.
y nos haga sentir compasión y pasión por la vida. Que así sea. Amén.